¿Y si todo lo que sabemos sobre la estrella de la mañana estuviera mal? Fíjate que esa es una pregunta que sacude bastante, de entrada. Bienvenidos a nuestra exploración documental de hoy. Tenemos una paradoja absoluta sobre la mesa, un enigma que desafía siglos de tradición. Una contradicción cósmica, digamos. Totalmente. O sea, en las traducciones clásicas del libro de Isaías, capítulo 14, un ser caído, consumido por la soberbia y arrojado a las profundidades, es llamado exactamente con el mismo título majestuoso que Jesús reclama para sí mismo de manera triunfal. Y eso ocurre justo en el clímax de Apocalipsis 22. Ajá. ¿Acaso el gran adversario y el Salvador comparten la misma identidad celestial? Pues suena impensable. Es que, ¿cómo es posible que dos figuras tan diametralmente opuestas sean identificadas históricamente como la estrella de la mañana? Es una contradicción monumental. Sí, choca muchísimo. A primera vista, este texto rompe todo sentido lógico y teológico. Nos enfrentamos a un choque de identidades, de proporciones cósmicas. La verdad, revisando los apuntes, la confusión es enorme. Vamos a investigar la evidencia bíblica. Porque hoy descubriremos 5 verdades impactantes sobre esta aparente colisión de títulos. Y no nos vamos a conformar con la superficie, para nada. Iremos directo a la raíz de los textos. Claro, desenterrando ese contexto que el tiempo ha sepultado por completo. Exacto. Para resolver este inmenso enigma, dejaremos de lado las asunciones populares. La única manera de hacer justicia a este misterio es ir directamente a los idiomas originales. O sea, a los manuscritos antiguos. Así es. Nos sumergiremos en los manuscritos en hebreo antiguo y en el griego del primer siglo. Además, tenemos que reconstruir la maquinaria de propaganda y el contexto histórico del antiguo Medio Oriente. ¡Qué locura todo ese panorama! Es que solo al entender la cosmovisión de esa época, la forma en que los antiguos veían el cielo nocturno, podremos descifrar lo que realmente late en los pasajes de Isaías 14 y Apocalipsis 22. Si buscan que se revelen misterios bíblicos, están en el lugar correcto, porque lo que vamos a desenterrar hoy sobre la estrella de la mañana no solo aclara un texto antiguo, Transforma por completo nuestra forma de leer la Escritura. y de entender la historia misma de la teología occidental. Comencemos desenredando el primer gran nudo, Venga, el texto profético del Antiguo Testamento. pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Al revisar las notas de investigación y buscar el nombre propio que la cultura popular asocia universalmente con el mal supremo en ese texto de Isaías, Ajá, el famoso nombre. pues la realidad textual nos da un golpe directo. No hay ningún nombre propio mítico ahí. 0. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. En el hebreo original de Isaías 14, versículo 12, ese nombre que resuena en películas, libros y cultura popular simplemente no existe. Ni rastro. O sea, nada. Ni rastro. El término exacto que el profeta utiliza, palabra por palabra, es Helel ben Shahar. Helel ben Shahar. Literalmente, los eruditos lo traducen como el brillante hijo de la aurora. Y el contexto literario de este pasaje es la clave que abre toda la puerta. Es un mashal. Y para quienes nos escuchan, un mashal en la tradición hebrea no es una crónica cósmica sobre la rebelión de los ángeles. Para nada. Es un canto de burla, una sátira política muy afilada. En este caso específico, es una parábola de escarnio dirigida contra un monarca humano de carne y hueso. El rey de Babilonia. Exacto. La poesía hebrea es brillante aquí. Isaías utiliza la imagen de los cipreses y los cedros del Líbano regocijándose porque el talador, o sea, el tirano, finalmente ha caído. Esa es la maravilla de la poesía hebrea. Es profundamente terrenal y política, pero está envuelta en metáforas celestiales. Sí. Y la evidencia de que es un humano está ahí mismo en el texto, a la vista de todos, si continuamos leyendo. A ver, Los versículos 15 y 16 llaman explícitamente a esta figura con la palabra hebrea ish, ¿qué significa hombre? inequívocamente hombre o varón. El texto dice, es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos. Pero esperen, esto significa que todo este poema que durante milenios se ha enseñado como la biografía exacta de un espíritu incorpóreo cayendo desde el trono de Dios, fue escrito originalmente para humillar a un emperador mesopotámico arrogante que se creía intocable. Exactamente, un hombre que destruía naciones y que al final moriría como cualquier otro mortal, cubierto de gusanos. ¡Wow! El profeta está desmantelando la propaganda imperial babilónica. Babilonia era la superpotencia indiscutible. El imperio absoluto de la época. Y su rey se presentaba ante el mundo como un ser por encima de la humanidad. Isaías le compone una canción fúnebre sarcástica justo antes de que caiga. Y eso nos lleva a una interrogante inevitable. Si el texto original en hebreo es un poema político sobre un rey babilonio llamado el Brillante, ¿cómo llegamos al nombre que aterroriza a la cultura occidental de hoy? Es una excelente pregunta. Porque, ¿en qué momento un poema sobre un dictador del Medio Oriente se convirtió en el nombre propio del líder del inframundo? Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. El texto original revela algo impactante. La respuesta no está en la teología mística, sino en un accidente histórico monumental. Un tropiezo lingüístico casi. Totalmente. Específicamente una decisión de traducción en el siglo IV.
cuando el Papa Dámaso le encargó a San Jerónimo la titánica tarea de traducir las escrituras al latín. Para crear la monumental Vulgata. Así es, Jerónimo llegó a Isaías 14 y se encontró con la palabra hebrea Helel. Y fíjate, investigando el contexto de esa traducción en el año 382, Jerónimo no estaba tratando de inventar un demonio. No, para nada. Él estaba buscando el equivalente exacto en latín para hijo de la aurora. Y la decisión que tomó fue usar un término compuesto por las palabras lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar. Un portador de luz. En la Roma del siglo IV, esa palabra latina no evocaba maldad ni oscuridad en absoluto. Era simplemente el término técnico y astronómico para referirse al planeta Venus. Venus, claro. Venus es ese astro espectacular que brilla intensamente en la aurora, dominando el cielo matutino justo antes del amanecer. Pero tiene una particularidad astronómica. Que cae. Exacto, cae o desaparece rápidamente de la vista en cuanto sale el sol verdadero. Jerónimo hizo una traducción literal, descriptiva y científicamente precisa para su época. Pero para entender esto, volvamos a la Edad Media. La Vulgata latina de Jerónimo se convirtió en el texto base de la civilización occidental. El latín fue el idioma oficial, exclusivo y sagrado de la Iglesia por más de 1000 años. Y durante ese inmenso bloque de tiempo, la gente común no leía griego ni hebreo. Solo escuchaban esa palabra latina en la liturgia. Aislada por completo de su origen poético. Y al aislar esa palabra latina de su contexto poético original, ocurrió una mutación lingüística fascinante. Un sustantivo común que describía el comportamiento del planeta Venus en el cielo de la mañana se comenzó a escribir con mayúscula. Pero esperen, esto significa que a lo largo de los siglos, por la simple inercia de la tradición y la falta de acceso a los idiomas originales, una bella metáfora astronómica se fosilizó. Literalmente se petrificó. Se cristalizó por completo y se transformó por accidente en el nombre propio que terminó definiendo la identidad del mal en toda nuestra literatura, desde Dante hasta Milton en El Paraíso Perdido. Es uno de los giros lingüísticos más asombrosos de la historia. Nadie se sentó en un concilio a planearlo. Fue la fuerza de la tradición literaria la que despojó a la palabra de su significado astronómico original. Y la cargó con un peso teológico que nunca tuvo en la mente de Isaías. Y eso nos lleva a la mayor revelación de nuestra investigación documental, porque este accidente histórico creó un problema masivo al leer el resto de la Biblia. Y enorme, enorme problema. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Y verdaderamente, esto altera toda la perspectiva con la que hemos crecido. Prepárense. A ver. Porque el choque definitivo, el gran giro de esta historia, llega en el Nuevo Testamento. Ya estamos en otro terreno. Avanzamos en la línea de tiempo, saltamos desde el antiguo Israel y la Roma del siglo IV, directo al final del primer siglo. Llegamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. El cierre de toda la Biblia. En el cierre absoluto de toda la biblioteca bíblica es Jesús de Nazaret quien reivindica la victoria cósmica, declarando con autoridad suprema: yo soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana. ¡Wow! Al leer eso en el griego original, la frase es o aster, o lampros, o proinos. Usa exactamente el mismo simbolismo celestial de supremacía. No hay ninguna timidez en esta declaración, y si indagamos más en las cartas apostólicas, la conexión se vuelve innegable. A ver, cuéntanos eso. Hay evidencia aún más profunda en el Nuevo Testamento. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el apóstol está animando a los primeros creyentes a prestar atención a la palabra profética. Ajá. Y utiliza un término griego muy específico para describir a Cristo amaneciendo en los corazones de quienes creen. Utiliza la palabra fósforos. Y aquí es donde la historia clásica del mundo greco-romano nos da una pieza vital. En la antigua Grecia, fósforos era el nombre exacto del planeta Venus cuando aparecía por la mañana, el portador de la luz. El mismísimo portador de luz. Es la equivalencia griega exacta de la palabra latina que Jerónimo usaría siglos después. Pedro, escribiendo en un mundo helenizado, toma este concepto majestuoso del portador de luz matutina y se lo adjudica directamente al Mesías. Es un rescate teológico magistral. El Nuevo Testamento usa esta imagen poderosa porque su dueño legítimo siempre fue Cristo. Claro. Él es la verdadera luz que disipa las tinieblas del mundo antiguo. El texto bíblico, en sus idiomas originales, no está en conflicto consigo mismo. Pero esperen, ¿esto significa que el glorioso título de portador de luz, la estrella de la mañana, en la pureza inalterada de la Biblia original, jamás le perteneció al gran adversario? Jamás. Es un título real que le pertenece de forma absoluta y legítima a Cristo. Esto cambia todo. Rompe por completo la dualidad que la cultura nos ha enseñado desde siempre. Destroza la idea de que hay dos fuerzas iguales peleando por un título. La Escritura presenta una sola luz verdadera que trae el amanecer eterno. Entender esto es liberador, pero a la vez despierta una curiosidad profunda. Y eso nos lleva a explorar las verdaderas intenciones de los autores antiguos. Totalmente. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Todo lo que acabamos de decir, hay más. Sí, hay más. Porque si el título siempre representó la realeza legítima, surge una enorme duda.
¿Por qué el profeta Isaías, cientos de años antes, decidió usar específicamente la metáfora del planeta Venus para humillar al rey de Babilonia? ¿De dónde sacó esa idea? Para captar la ironía genial del profeta Isaías, necesitamos despojarnos de nuestra mentalidad moderna y sumergirnos de lleno en la cosmovisión antigua. A ver, explícanos eso. Los babilonios no veían el cielo nocturno como nosotros, como simples esferas de gas y roca. Veían a los astros literalmente como deidades, poderes espirituales rigiendo los destinos de los imperios. Entes vivos, casi. Así es, Venus, por su brillo sin igual, estaba íntimamente asociado a la poderosa diosa Ishtar, la deidad del amor y la guerra. Y los monarcas de Mesopotamia, empapados de una arrogancia imperial que no conocía límites, participaban de esa maquinaria de propaganda que los elevaba al estatus divino. Se creían dioses. El rey de Babilonia se veía a sí mismo como el hijo de los dioses, superior al resto de las estrellas, o sea, los reyes del firmamento humano y espiritual. Esa es la clave. Pero hay una capa arqueológica aún más profunda que se descubrió en el siglo XX. Ah, los textos de Ras Shamra. Exactamente. Descubiertos en Siria en 1929, ahí encontramos las raíces de la antigua religión cananea y ugarítica. Ajá. Y ahí aparece el mito del dios Aztar, a menudo conocido como el dios terrible, o el dios del lucero de la mañana. Según este antiguo relato, Aztar intentó de forma altanera usurpar el trono supremo del dios de la tormenta, Baal. ¿En las alturas del monte Safón? Así es. ¿Y qué ocurre en el mito ugarítico? Haftar logra sentarse en el trono en la montaña del norte, pero se da cuenta de que es demasiado pequeño. Sus pies ni siquiera tocan el estrado. Queda en ridículo. No da la talla para ser el dios supremo, así que tiene que bajar, humillado, y termina gobernando el inframundo. Es un paralelo literario asombroso. Isaías describe al rey de Babilonia diciendo en su corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, en los extremos del norte». Isaías es un maestro de la retórica. Está utilizando la propia mitología pagana, la propaganda religiosa del entorno de Babilonia y Canaán, como un arma poética masiva para destruir la credibilidad del tirano. Pero esperen, esto significa que el profeta hebreo le está diciendo de frente en su propia cara: ¿te crees una deidad superior? ¿Te crees la manifestación de Ishtar o el orgulloso Aztar tratando de conquistar el monte divino? Pero vas a caer del cielo. De la misma manera vergonzosa e inevitable en que el planeta Venus es borrado del cielo cuando el verdadero sol amanece. Es una burla divina. Una humillación poética perfecta. Desmantela la arrogancia imperial usando sus propios mitos y sus propios astros en su contra. Les está demostrando que el Dios de Israel tiene la última palabra sobre los imperios humanos. Y sobre las deidades que esos imperios adoraban. Ese nivel de sofisticación poética nos deja sin aliento. Completamente. Y eso nos lleva a observar el panorama más amplio de la narrativa bíblica. Porque este uso astronómico no es un recurso aislado que Isaías se sacó de la manga. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, fíjate. La conexión entre los cuerpos celestes y las entidades espirituales atraviesa todo el texto sagrado. Absolutamente. La cosmovisión bíblica establece una profunda conexión simbólica y teológica entre las estrellas, los seres espirituales y la verdadera realeza. Claro. Para un lector antiguo del Medio Oriente, hablar de estrellas no era hablar de astronomía pura. No era ciencia moderna. Era hablar del concilio divino, de los mensajeros celestiales. Y un ejemplo cristalino de esto lo encontramos en el libro de Job, que contiene algunas de las poesías más antiguas de toda la Biblia. En el capítulo 38, versículo 7, Dios describe la creación de la tierra y dice que en ese momento las estrellas del alba cantaban a coro. Un claro paralelismo hebreo. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. Las estrellas y los seres espirituales son conceptos que fluyen uno en el otro. Y esta teología astral también se conecta con el linaje real humano a través de la promesa profética. A ver. Hay un texto antiguo y misterioso en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Es el oráculo de Balaam, que profetiza con mucha claridad: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es una profecía que vincula inequívocamente la aparición de una estrella luminosa con la llegada del gobernante definitivo. Entonces, cuando llegamos al último libro de la Biblia, al Nuevo Testamento, y Jesús se revela a sí mismo como la verdadera y suprema estrella de la mañana, no está inventando un título nuevo, ni reciclando mitos paganos. Está cumpliendo la teología trazada desde el libro de Números. Así es. Al pronunciar ese título en Apocalipsis, Jesús está reclamando la soberanía universal. Él es el verdadero amanecer, el gobernante legítimo del cosmos, cumpliendo la promesa de traer una realeza eterna que no será derrocada. Pero esperen, esto significa que Jesús no está bajo ninguna circunstancia recuperando un título que le fue robado temporalmente por el adversario. Nunca hubo un robo. Nunca. Él es, y desde antes de la fundación del mundo, siempre ha sido la verdadera luz eterna. Mientras tanto, aquel tirano babilónico de Isaías 14 y todas las fuerzas espirituales caídas que lo respaldaban solo eran imitaciones pálidas, falsificaciones soberbias. Luces temporales, completamente rebeldes. Destinadas a apagarse.
El contraste textual es definitivo. Por un lado tienes la falsa luz, la arrogancia humana y demoníaca que busca escalar al trono de Dios por la fuerza, motivada por el orgullo, pero que inevitablemente termina en la fosa. Sí. Por el otro lado tienes la verdadera luz, el Mesías, que voluntariamente desciende del cielo, con humildad, para iluminar a la humanidad en tinieblas, y que luego es exaltado sobre todo nombre. Esa revelación une toda la historia bíblica. Y eso nos lleva a la necesidad imperativa de sintetizar todo lo que acabamos de descubrir. Vamos a trazar un mapa de esto en forma de conversación, porque la cantidad de evidencia histórica, lingüística y textual que hemos desenterrado hoy es colosal. Cambia todos los paradigmas. Totalmente. Si juntamos las piezas de nuestra investigación, vemos claramente cómo el contexto lo es todo. Primero observamos cómo el término hebreo Elel de Isaías 14 nunca fue un nombre cósmico, Sino el elemento central de una sátira poética brillante contra el orgullo humano y el poder imperial de Babilonia. Exacto. Y luego rastreamos como una traducción fiel en su momento histórico, la elección de Jerónimo de usar el término astronómico latino para Venus terminó cristalizándose con el paso de los siglos. Y el desconocimiento del hebreo durante la Edad Media convirtió por accidente esa metáfora política sobre un planeta en la identidad absoluta del mal en nuestra cultura occidental. Y el punto culminante es ver cómo, al limpiar esos lentes culturales que hemos heredado, redescubrimos a Jesús en Apocalipsis 22. Él se levanta reclamando el simbolismo universal y milenario de la luz victoriosa. Se presenta como la soberanía legítima, la estrella de la mañana que verdaderamente disipa las tinieblas de la historia humana. Es una maravilla ver cómo la falta de contexto convirtió un poema sobre el orgullo humano caído en todo un dogma sobre una entidad cósmica, opacando de paso el uso glorioso que la misma escritura le da a este título. Quienes nos escuchan, suscríbanse para más misterios bíblicos revelados directamente desde las lenguas y contextos originales. Porque rastrear estas huellas, hacer este tipo de arqueología textual, es lo que verdaderamente ilumina nuestra comprensión y nos rescata de la tradición ciega. Y esta clase de entendimiento no es un mero ejercicio académico, ¿de verdad? No puede quedarse encerrado en diccionarios de griego o libros de historia del Medio Oriente. Tiene un impacto directo en cómo vivimos nuestra fe hoy. Esa es la pregunta central ahora. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo tomamos estas 5 revelaciones y las aplicamos de manera concreta a nuestra vida espiritual diaria, más allá del simple asombro intelectual? Pues la relevancia práctica es inmensa. Lo primero que nos enseña esto es que nuestra base espiritual, la forma en que construimos nuestras creencias, no puede cimentarse en malentendidos de traducción o en la tradición popular de siglos oscuros. Definitivamente. Pero además, esta inmersión textual nos ofrece una lección invaluable y muy urgente de discernimiento espiritual. Si vamos a las cartas apostólicas, hay que conectar todo esto directamente con la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. El texto de Pablo. Allí, el apóstol Pablo nos da una advertencia crucial. Nos dice que el propio adversario se disfraza como ángel de luz. Y detengámonos en esa palabra. Se disfraza. Es un acto de engaño premeditado. Es una actuación, un espejismo diseñado para confundir. Una copia barata de la verdadera soberanía cósmica. Exactamente. La advertencia es clara. El mal en nuestro mundo moderno, en nuestra cultura actual, casi nunca se va a presentar con cuernos, oscuridad o malicia evidente. A menudo las ideologías destructivas y los caminos equivocados llegan empaquetados como algo sumamente brillante. Como algo muy progresista, atractivo o iluminado. Actúan exactamente como el planeta Venus o la estrella de la mañana babilónica antes del amanecer. Prometen conocimiento supremo, ofrecen elevación, aparentan ser la luz definitiva. Pero carecen por completo de la sustancia y la pureza divina. Es un resplandor ilusorio que, en el momento en que se enfrenta a la verdad de Dios, se desvanece por completo. Por eso debemos estar alerta. El llamado aquí es a buscar diligentemente a la auténtica y legítima estrella de la mañana, la que verdaderamente trae el día eterno de justicia y paz. No podemos dejarnos seducir ni engañar por las luces falsas de la arrogancia humana o espiritual. Luces que solo buscan autoexaltarse, que deslumbran a la sociedad por un breve momento, pero que terminan invariablemente colapsando bajo el peso de su propia soberbia. Es un llamado a la cordura espiritual, a cultivar una fe arraigada y cimentada en la verdadera iluminación que únicamente ofrece Cristo. Implica desechar activamente todas esas falsificaciones brillantes del ego humano que intentan usurpar el trono en nuestras vidas. Es fascinante ver cómo unas metáforas poéticas del mundo antiguo tienen todavía hoy el poder de examinar y radiografiar nuestras intenciones y nuestro corazón en el presente. La palabra bíblica, cuando se lee en su contexto original, tiene esa capacidad viva de confrontar nuestra realidad actual y nos deja con una reflexión final para quienes están del otro lado escuchando. En nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos desde que despertamos hasta que dormimos, ¿en qué luz estamos caminando realmente? Es una gran pregunta. Nos estamos dejando guiar por el brillo pasajero y engañoso de la arrogancia humana, persiguiendo metas de autoexaltación.
¿O estamos anclando nuestra existencia en la luz eterna, humilde y victoriosa de la verdadera estrella de la mañana? Es una interrogante muy provocativa. Desafía nuestras motivaciones más íntimas y transforma por completo la forma en que percibimos la realidad espiritual que nos rodea constantemente. Es un misterio resuelto, pero que abre la puerta a una devoción mucho más profunda y arraigada en la verdad. Y bueno, nuestra próxima inmersión explorará otro terreno antiguo y misterioso que seguramente sacudirá muchas concepciones modernas. Y debemos recordar que esta investigación profunda, este viaje desde Babilonia hasta el Nuevo Testamento, es solo la punta del iceberg de lo que los textos antiguos ocultan a plena vista, esperando ser descubiertos. La Biblia es un tesoro inagotable de brillantez literaria y teológica cuando nos atrevemos a mirar más allá de las traducciones habituales. Si descubrir la verdad sobre la estrella de la mañana resonó con quienes nos escuchan, suscríbanse y activen la campana. Dejen un comentario con su mayor revelación sobre la estrella de la mañana. Próximo video, el misterio de los Nefilim. Su interacción difunde estas verdades.